Bien, vamos a estar hablando del teatro del siglo XX. Esto es para finalizar los temas que hemos estado viendo acerca del teatro. Bien, eh, este teatro se va a ver muy influenciado por las consecuencias políticos y culturales de las guerras mundiales y también por las vanguardias literarias. Vamos a encontrar una ruptura con la tradición teatral. Vamos a encontrar muchos cambios y nuevas formas de representación. Características que vamos a estar encontrando, hay una profesionalización en la técnica de actores y directores. Las escuelas de teatro se empiezan a volver norma. Se busca un vestuario, un escenario preciso. También hay un despliegue enorme de creatividad en aspectos que son del teatro no realista. Vamos a ver. Tenemos por aquí un ejemplo. Vean esto. Es parte de un teatro nuevo que es diferente, que explora otros espacios y veamos el teatro tradicional. Vemos ahí la imagen con el telón, los actores con este tipo de vestuario. Incluso vean que está muy delimitado el aspecto del espacio, mientras que aquí está diferente. Hay una ruptura del espacio, del vestuario, de todo esto. A esto nos referimos con innovación. Bien. Vamos a estar encontrando también que hay avances técnicos en maquinaria, arquitectura teatral e iluminación. Vean la imagen que tenemos allá, o sea, hay una búsqueda, un cambio en la forma en la que estamos creando teatro. Ya no queremos como estos telones grandes, estos espacios enormes, sino se busca también la exploración del cuerpo, de las imágenes, de los significados. Corrientes del teatro del siglo XX. Vamos a estar encontrando primero, estas son solo algunas, no son todas, teatro del absurdo, y tiene mucho que ver con las corrientes existencialistas, porque el hombre en este momento, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una crisis. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué nos sirve existir? ¿Cuál es nuestro objetivo? Una de las obras más importantes es Esperando a Godot de Samuel Beckett. Esta obra es muy interesante porque, como lo dice su título, están esperando que llegue Godot. Aquí tenemos algunas imágenes. Si buscan, está en la película. En YouTube, hasta hace no mucho, yo vi que estaba. Y vas a estar viendo, esta gente está esperando que llegue Godot y pasan una serie de cosas. Y al final en la obra lo interesante es que dicen, Godot va a llegar, va a venir, que no sé qué, lo están esperando y si viene, no viene, no llega. Y al final dicen, ok, venimos mañana a esperarlo. Y es este asunto, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que llegue qué? Esta idea de estar esperando que algo cambie, que algo mejore, ¿qué sucede con nosotros? Bien, vamos con la siguiente, el teatro norteamericano. El teatro norteamericano se va a caracterizar por intentar romper esta tradición tan seria, tan puritana del teatro en estos lugares. Tenemos por aquí un tranvía llamado Deseo. Vean el cartelito de la película, nada más para que se den una idea de lo que va a ir tratando. Si a alguien le gustan los Simpsons, si no me equivoco, hay un capítulo donde parodian esta obra de teatro. También tenemos por aquí a Arthur Miller, que va a estar criticando cómo Estados Unidos empieza a hacer postulados en contra del marxismo, del comunismo, de todas estas corrientes teóricas que son de filosofía, de economía, de todo ese tipo de cosas. Vamos con el teatro surrealista. Vean la imagen que tenemos ahí. Se dan cuenta, en esta imagen parece un mundo como de los sueños. Y a esto va el teatro surrealista, hablar de los sueños, de lo onírico, de lo mitológico. Hay una alta influencia de lo que vienen siendo las corrientes freudianas. Vamos a esta imagen. Nos dice por acá, el surrealismo se caracterizó por la exaltación de los procesos oníricos, del amor corrosivo y de la pasión erótica, concebidos como armas de lucha contra la tradición cultural burguesa. Buscan romper estos esquemas tan cerrados de la sexualidad, de lo que es divertido, de los sueños, como que buscan ir en un mundo que no sea tan serio, tan aburrido, tan gris. Esta obra que tienen aquí es un cuadro de Salvador Dalí, que está en su museo. Vamos con lo siguiente. Vamos a hablar del teatro en México. Como siempre en México hay un problema.
y hubo una gran influencia del teatro y de la cultura española en nuestra forma de hacer literatura. Pero a principios del siglo XX esto va a ir cambiando. Vamos a ver que hay una renovación del teatro, un cambio en el teatro, gracias a personas como Villorrutia, Owen, Novo, Gorostiza. Esta gente busca cambiar cómo se hace el teatro, busca traer nuevas perspectivas, busca hacer nuevas escenografías y vamos a estar encontrando, por ejemplo, bueno, aquí está Novo, les dice hola, saluden lo que pueden. Entonces, vamos con Usigli. Usigli es el padre del Teatro Nacional en México. Él renueva y cambia la forma de hacer teatro. Sus personajes son muy profundos y hay un desarrollo psicológico mucho más complejo. No son personajes tan ligeros, tan livianos como los que se venían manejando en los corrales de comedias, en el teatro español. Esto no quiere decir que en el teatro español los personajes no tengan un desarrollo psicológico, sino que en este momento se vuelve más profundo. Usigle presenta esta obra que se llama El Gesticulador. Esta obra es muy interesante en el aspecto de que va a estar criticando a los políticos mexicanos. Dice ahí, si lo pueden ver, dice, habla de la falsedad y la hipocresía. Este es un profesor de historia que se muda a un pueblo y resulta que tiene el mismo nombre que un político muy famoso. Y entonces empieza a hacer un juego como de que él finge ser este político y que la gente le cree que es ese político y al final él termina volviéndose o adoptando la forma de la persona que estaba imitando. Es como si tú dijeras, ah, me voy a disfrazar de enfermera. Y entonces empiezas a jugar a que te disfrazas de enfermera hasta que en un momento te vuelves la enfermera. Más o menos esta es la idea que está sucediendo aquí. Es muy interesante porque habla también de cómo la política en México está corrupta, habla de cómo se otorga el poder de manera muy arbitraria. Eso ya no pasa, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Tenemos aquí a Margarita Urueta. Ella escribe una obra que se llama El Señor Perro. Ella también habla del teatro del absurdo. Es una autora poco conocida. Es muy interesante su obra. Ahorita les pongo una frase. En su obra del Señor Perro, ella va a estar hablando acerca primero de la violencia que se vive en casa, va a haber un homicidio y también de los animales y las mujeres, cómo están como en un rango muy similar. Es decir, parece que no existen, que no están ahí, pero pueden o tienen injerencia en los asuntos que están ocurriendo en la obra. Aquí tenemos una frase de la obra que dice, le temo a mi marido, me destruye, es inhumano, mentiroso, vanidoso y a veces temo que me mate. Esta frase es de los años 60 y es interesante cuando estas obras tienen bastante vigencia hoy en día. La autora está haciendo una crítica a la violencia doméstica que se puede vivir. Tenemos aquí a los contemporáneos. Muchos autores de teatro surgen en este periodo. Ibargüengoitia, Garro, Josefina Hernández, y muchos de estos también se dedican a la narrativa, así que en narrativa tal vez vieron algunos. Vamos a estar hablando de cómo México empieza a cambiar y se empieza a volver una zona un poco más urbanizada. No tanto se vuelve una zona totalmente urbana, pero sí hay muchos cambios. O sea, empezamos ya a dejar realmente este aspecto rural. Bien, y vamos con el teatro del 68. Con los movimientos estudiantiles hay un asunto muy interesante. El teatro deja de ser en un escenario fijo, establecido, en un edificio, se vuelve callejero. Los jóvenes o la gente que empieza a hacer este teatro lo hacen también como propaganda social, es decir, para criticar los gobiernos, para criticar las medidas autoritarias. Entonces, con esto cerramos el aspecto del siglo XX, llegando hasta los 60, y hay que entender que durante estas décadas hay muchos cambios políticos y económicos que tienen que ver también cómo producimos el teatro, qué perspectivas tomamos y cómo lo estamos cambiando. Bien, y finalmente les dejo como la bibliografía que se usó para hacer esto.